silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría. Idea de poder grabar esta ocasión, la ponencia. Nos agradaría empezar este momento pues, con unas palabras de oración y vamos así iniciar este momento. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de darnos para reflexionar, para recobrar memoria, para revisar la memoria, para hacer una relectura de nuestra propia memoria, una memoria de servicio, de compromiso, una memoria a partir de un proyecto histórico y, por qué no decirlo, también político. Ahí nos tienes en ese Cairo, Señor. Ayúdanos a mirar, ayúdanos a comprender y ayúdanos a retomar aquello que de repente lo hemos dejado, hemos hecho una pausa. Solo queremos y sencillamente ser siervos siervo del Evangelio, siervo de tu causa. En tu bendición iniciamos esta reflexión y guía por ese espíritu que nos lleva a la razón. Bien, gracias. Gracias. Por favor, Padre Alejandro, estamos a su disponibilidad. Bien, quisiera comenzar primero agradeciendo a la Diócesis del Sureste por este privilegio de poder compartir con ustedes, a nuestro querido obispo don Julio, a quien me une un gran respeto, cariño y amistad, y al padre David por hacerme esta invitación, hacerme llegar esta invitación. Este proyecto nace junto con mi tesis de anglicanismo aquí en México. Fue un tema novedoso porque realmente no se había llevado al nivel de Universidad Autónoma de San Luis Potosí un tema como el anglicanismo. A este apartado le llamo lo que decía Monseñor Pedro Casaldáliga, lo que me faltó por decir, las palabras que no dije. Entonces hay un poquito de algunas investigaciones de algunos compañeros doctorantes y pues esta investigación va profundizando un poquito más algunas situaciones que había que abordar, pero por falta de espacio, yo quise darle prioridad al tema anglicano. Es una tesis de 147 páginas. Si hubiera insertado todo esto, pues estamos hablando de una tesis de unas 300 páginas, entonces esto resultaba imposible. En esta charla pretendo poner los antecedentes a todos los acontecimientos que se vinieron dando hasta las leyes de reforma. En un segundo momento, que será, si Dios presta vida, en la siguiente, hablaré específicamente de estas leyes de reforma, cómo repercuten, cuáles son las consecuencias que hay, no solo para el catolicismo romano, sino para nuestra iglesia también. Y cómo esa coyuntura, pues, es providencial para nuestra iglesia. Bien, entonces voy a comenzar con los antecedentes. A esta parte le llamo el génesis, ¿sí? El inicio, el nacimiento, el origen de lo que es la iglesia aquí en México, ¿sí? Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de una denominación, estoy hablando de la presencia de los creyentes en Jesucristo. Bien, tenemos un hecho histórico. Ya en 1511, España ya dominaba las Antillas y el Caribe. La América Central, la América continental, de hecho hay un dato simpático que encontré, era una especie de mancha blanca en los mapas que no aparecía, era una mancha, no se sabía del continente americano, aparecía lo que llamaban la isla La Española, que actualmente es Santo Domingo y Haití, y la Fernandina, que era Cuba. Estas dos islas aparecían como especie de base para la gran conquista que los españoles deseaban o tenían en mente realizar.
A diferencia de nuestros ingleses que vinieron a colonizar, nuestros españoles estaban preocupados en conquistar. Sus puertos, estoy hablando de Santo Domingo y Cuba, recibían flotas que salían ordinariamente de Sevilla, ese era el punto de partida, y llegaban con el fin de hacer nuevas expediciones a estos territorios. López de Gomara y Bartolomé de las Casas mantienen que salió un barco, en uno de los barcos, Juan de Valdivia, enviado por Balboa a pedir al gobernador de Cuba víveres y apoyo para su causa. Aquí naufragaron en 1511 y este naufragio los llevó aproximadamente a unas 20 personas, entre ellos 2 mujeres, y consiguieron subirse a un bote sin vela, sin agua, sin pan. Estoy poniendo las palabras literales de ellos, con un ruin aparejo de remos, escribe López de Gomara. Y de hecho, Jerónimo de Aguilar cuenta su propia experiencia, porque él iba en ese bote. Y así anduvimos, dice, como 13 o 14 días, y al cabo, dice, nos echó la corriente. Es muy grande y recia, y siempre va tras el sol a una tierra, a una provincia que llamaban Maya, ¿sí? Este es el primer dato sobre la península yucateca. En el camino, dice, se nos murieron 7 de hambre, y creo que fueron 8, no estaba muy seguro cuando escribe esta memoria. A Valdivia y otros 4 los sacrificó a sus ídolos un malvado cacique, en cuyo poder caímos, y después se los comió, haciendo fiesta y platos de ellos a otros indios. Yo y 6 quedamos en Caponera a engordar para otro banquete y ofrenda, y por huir de tan abominable muerte, dice, rompimos la prisión y echamos por los montes. Bien, lograron escapar y posiblemente solo llegaron con vida Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar, que es el que está narrando esto. Ya este hombre es muy peculiar porque lo habían reducido. Acuérdense que en la Iglesia de Roma no se deponen a los clérigos, se les reduce al estado laical, como si fuera un castigo ser laico. Entonces, a Jerónimo de Aguilar lo habían reducido al estado laical, ¿sí? Sin embargo, es un referente en la conquista espiritual y en la historia eclesiástica de México. ¿Por qué? Porque de alguna forma fue el primer cristiano que empieza a vivir, a asumir la cultura, a formar parte de ella. Al final de su vida murió de bubas, se le llamaba a este mal venerio, de acuerdo con los documentos del Archivo de la Historia de Yucatán, Campeche y Tabasco. Aunque clérigo o reducido estado laical, él tuvo 2 hijas con una india llamada Elvira, y pongo el nombre de esta mujer en la lengua de ellos. En 1519 lo encuentra Hernán Cortés y lo utiliza de intérprete. Fíjense cómo antes de la Malinche, este hombre, Jerónimo Aguilar, pues es el primer intérprete de Hernán Cortés, que había desembarcado en Cabo Catoche el 5 de marzo del 17. Esto me está hablando que por lo menos él tenía 6 años ya de vivir en tierras mexicanas, de conocer costumbres, de hablar la lengua, y fue Alfonso González, clérigo secular, que acompaña al capitán Francisco Hernández de Córdoba, ¿sí? Este es otro dato significativo. Se ha hablado mucho en la historia de que fueron los franciscanos, y de hecho así están las imágenes, quienes llegan con los conquistadores y traen la fe. Sin embargo, hay estos antecedentes que quise resaltar para tirar un poquito de algunos mitos que existen sobre ese asunto, ¿sí? El 8 de febrero de 1514 se celebró la primera misa en el continente americano en Villa de San Cristóbal, en La Habana, Cuba.
Pero en México la primera se realiza el 6 de mayo de 1518. Es la primera registro que existe de una celebración eucarística en México. Con la expedición de Hernán Cortés viajan dos eclesiásticos, dos clérigos, Fray Bartolomé de Olmedo de los Mercedarios, quien trabajó con los zapotecos predicando y enseñándoles los artículos de la fe. Dicen los anales de la historia que más o menos bautizó unos 500 indígenas, aquí ponen indios, falleciendo a finales de octubre o a principios de noviembre del 1524 en la Ciudad de México. El otro es un sacerdote secular que ya había mencionado, Juan Díaz, a quien lo mataron a pedradas y cantonazos en Quechulac por quebrar los ídolos de los indios. Por eso a donde fueres, haz lo que vieres. Llegó muy valiente y pues se llevó unos cantonazos, dice la historia, y no lo logró contar. Fray Juan de Zumárraga señala que entre los clérigos conquistadores señala a Juan Díaz, a este que estoy mencionando, a Francisco Martínez, Luis Méndez Tollado y Diego Velázquez. Más o menos en el periodo del 1518 y 1548, mediante bulas y cédulas, que son los documentos oficiales del Papa, se erigen obispados y se nombran los obispos de Yucatán, Fray Julián de Garcés, en Tlaxcala Fray Juan de Zumárraga, que después aparece en Ciudad de México, en Oaxaca a don Juan López de Zárate, en Michoacán a don Vasco de Quiroga, en San Cristóbal de las Casas a Fray Bartolomé de las Casas y en Guadalajara Pedro Gómez Maraver. Los menciono porque algunos documentos que tenemos van a hacer referencia a los apellidos de estos obispos como autores o como testigos cualificados. Bien. El Papa Clemente VII, en la bula Sacri Apostolus Mysterio del 2 de septiembre del 1930, erige el Obispado de México. Todavía ese obispado en 1930, fíjense, está bajo la jurisdicción de la Arquidiócesis de Sevilla, de España. Éramos una especie de diócesis sufragánea de España. ¿Sí? Estamos hablando que mantuvieron todavía esto por muchísimos años, así como las bulas por las que se dejaba el nombramiento a Fray Zumárraga como primer obispo de México. Aunque lo nombran en el 30, en 1530, es hasta el 33 cuando se hace efectivo. Ya para entonces, Diócesis de México tiene 4 órdenes religiosas, allí sí, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, los cuales evangelizan el territorio hasta la actual California y Nuevo México. El 12 de febrero de 1546, el Papa Paulo III eleva al rango de arzobispado, aquí hay un error, es 1530, perdón, arriba, no 1930, 1530, y en el 1546, Paulo III lo eleva al rango de arzobispado y le otorgó a cada arzobispo de México la facultad de supervisar la labor pastoral de las diócesis sufragáneas, que eran Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán, Guatemala, Chiapas, Nueva Galicia y más tarde Honduras, Nicaragua y Manila. Bien, esto lo pongo a manera de referencia histórica. Vamos a dejar por un ladito esto en este momento, porque hay 2 hechos que quiero resaltar en esta etapa y que son de trascendencia para la Nueva España. La implantación del Santo Oficio y la expulsión de los jesuitas. De hecho, mi formación, parte de mis estudios, yo lo recibí a través de ellos. Y pues estos señores que se identifican con la intolerancia religiosa en México, pues son expulsados de México. Las Cortes de Cádiz suprieron la Inquisición el 22 de febrero del 1813. Fíjense hasta qué año se suprime esta práctica, y fue restablecida por Fernando VII cuando reaccionó contra el liberalismo promulgado en España
el 21 de febrero de julio, perdón, de 1803, es decir, escasos meses estuvo suspendida cuando se volvió a renovar. No tuvo gran importancia la práctica de la Inquisición en México porque no hay datos tan precisos, a pesar de la barbarie que cometieron, de los procesos inquisitoriales. Sin embargo, sí se aplican en Morelos y en el cura Hidalgo. Aquí abro un paréntesis porque hay varias inconsistencias en el proceso que se le sigue a Morelos. ¿Por qué Morelos resulta incómodo, el pariente incómodo de los curas en México? Precisamente resulta incómodo porque para la historia política de nuestro país es uno de los más importantes textos preconstitucionales lo que escribe Morelos y contiene la definición final de la insurgencia hacia la libertad de la nación. Hay un documento que él escribe llamado Sentimientos de la Nación, y Morelos había escrito, había publicado varias cosas. Resalté algunas, por tiempo no diremos todo el documento, pero resalto algunas. Que América es libre e independiente de España y de otra nación, gobierno o monarquía, y que se sancione así dando al mundo las razones. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Ojo, porque para un pueblo que es una colonia de un rey, hablar de que la soberanía no viene de lo alto, el poder no viene de lo alto, sino del pueblo, es un golpe duro. Y se deposita en los representantes que se dividen en el poder legislativo, ejecutivo y judiciario, así le llama él. ¿Sí? Y sigue dando las cuestiones que él considera. Que los empleos los obtengan solo los americanos, porque los mejores empleos se les daba a los españoles. Que como buena ley es superior a todo hombre, las dicte nuestro Congreso, no las imponga España. Fíjense bien, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte que se aumente el jornal al pobre, que mejoren sus costumbres, que alejen la ignorancia, la rapiña y el hurto, ¿sí? Por eso, de hecho, el presidente López Obrador lo menciona como referente de la transformación a Morelos. Que las leyes generales comprendan a todos sin excepción de cuerpos privilegiados y que estos lo usen en cuanto al uso de su ministerio. Aquí hay unas cosas que van a ver como faltas de ortografía, no. Está escrito, tomé literal, como está en el documento original. Que para dictar una ley se discute en el Congreso y se decida pluralidad de votos, es decir, que la mayoría decidan si procede esa ley. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas. Quedando todos iguales, se distinguirá un americano del otro, el vicio y la virtud. Que a cada uno le guarden sus propiedades y se respete en su casa como asilo sagrado, señalando penas a los infractores. Miren qué hermoso. Esto fue, entre otras razones, lo que llevaron a juicio a Morelos. Esta especie de guía constitucional convierte a Morelos en algo más que un militar peligroso. No es tanto la persecución al militar, sino a las ideas progresistas y liberales que lleva a la Inquisición a abrirle un proceso. Su programa incluye 3 temas que particularmente eran odiosos para el pensamiento absolutista español de la época. 1, la independencia de los virreinatos. 2, la soberanía del pueblo, el poder emana del pueblo, no viene de lo alto para él. Y la vida republicana. Ya no somos una colonia, somos un estado independiente. Bien, cierro el paréntesis y regreso a mi tema. Con el regreso de las Cortes de Cádiz en 1820, la Inquisición desaparece definitivamente del pueblo mexicano, gracias a Dios.
El segundo hecho que yo les mencionaba es la importancia para la historia religiosa de la Nueva España y empieza a partir de 1767, cuando el Marqués de Croix reúne en lo que se conocía como el Palacio de la Real Audiencia al arzobispo don Francisco Antonio y a otras autoridades para leerles un pliego, la famosa pragmática se le llamaba, en el que comunicaba este marqués la disposición que había recibido la corte para expulsar a los jesuitas. Como estos clérigos comienzan a identificarse con el pueblo y comienzan a proponer el tema de la intolerancia, entonces se toma la decisión que para que no contaminen los sagrados pensamientos del pueblo hay que desterrarlos. El Papa Pío VII en 14, restablece la compañía, pero en 1815 hasta el 15, Fernando VII permite el establecimiento de los jesuitas en México, viven 5 años, vuelven a las andanzas y en 1820 los vuelven a correr. El 5 de julio de 1856 queda extinguida la Orden de los Jesuitas, la Compañía de Jesús en México. Y en el 73 definitivamente se les destierra. Bien, estoy hablando de esto porque son todos los antecedentes que hay hasta ese momento. Bien, vuelvo al virreinato, estoy dando saltos, regreso, porque estoy resaltando algunos hechos que me parecen importantes. Y esto nos va a sonar, aquí es donde hago la conexión con el anglicanismo. A Enrique VIII no se le perdonó el que se proclame la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Pero al emperador de España sí se le permite. Hay que recordar que históricamente el rey de España había tenido encarcelado en San Angelo al Papa. Entonces, cuando Enrique pide la anulación, pues la sobrina del emperador es la esposa actual de Enrique. Entonces, el Papa se ve entre la espada y la pared y decide no darle la nulidad que le esperaba. Menciono esto porque durante el virreinato, la Iglesia Católica en México estuvo regida por el patronato o patronazgo de las Indias, que era un conjunto de privilegios otorgados por la corona, por el romano pontífice, por el Papa. Pero este patronato no eran religiosos. La mayoría de ellos que formaban el patronato no eran religiosos. Eran laicos, eran marqueses, eran gente de abolengo tomando decisiones para la iglesia en México. Llama la atención por qué aquí sí se les permite y por qué no se permitió en Inglaterra. En virtud de este patronato, los reyes de España ejercen en materia eclesiástica más autoridad que el mismo Papa. Fíjense qué simpático. A Enrique VIII no se le permite, porque está casado con la sobrina del rey de España. Pero al rey de España sí se le permite y a sus patronatos tener más autoridad que el Papa. Basta observar lo que señalaba el Código de las Indias, todos los títulos del libro primero, con un conjunto de 690 leyes, con innumerables proles de reales cédulas, decretos virginales, las audiencias, las interpretaciones de los gobernantes, que tenían atados desde el patriarca de las Indias hasta el más triste sacristán, queriendo abusar el monarca o sus subalternos y tener su propia iglesia. Realmente Roma no gobierna en el virreinato a México, son sus patronatos, ¿sí? Y voy a poner algunas de las leyes que estos patronatos manejaban. Por ejemplo, presentaban los candidatos a los beneficios eclesiásticos, ¿sí? Para tal obispado proponemos a fulano de tal. Todavía, por ejemplo, en Ecuador, el presidente de la República da el veto para el nombramiento de los obispos católicos. Todavía, hasta el día de hoy. No sé si en Perú, padre
David, todavía el presidente sigue ejerciendo ese veto, pero en Ecuador el presidente de la República da el veto. Aquí en México el veto lo daba el patronato. El control de las comunicaciones, tenían todo el control exclusivo con las comunicaciones del Vaticano, el patronato. La decisión de establecer nuevas diócesis en las Indias venía por parte del patronato. La prohibición a los obispos para dirigirse a Roma a presentar personalmente al Papa sus reportes lo decidía el patronato. El derecho a suprimir las órdenes monásticas y a expulsar a los religiosos revoltosos, como es el caso de los jesuitas, viene por parte del patronato. La prohibición de recursos procesales de carácter canónico lo lleva el patronato. El cobro de impuestos eclesiásticos, sobre todo el diezmo, del cual una cuota de la 9ª parte se quedaba con la corona española. Entonces digo, ¿qué pasó con don Enrique VIII? Si estos tenían más poder que lo que pedía Enrique VIII, ¿sí? La tendencia de usar hasta finales del siglo XVIII el patrimonio eclesiástico para apoyar el crédito estatal lo siguió manejando este patronato. La restricción del fuero eclesiástico del asilo sagrado, cuando alguien huía de la justicia y pedía asilo en algún convento, pues lo tenía, todo esto se manejó de esta manera. Durante 300 años que dura el virreinato, la iglesia estuvo subordinada al gobierno civil-estado a través de estos patronatos. Bien, estoy hablando de esto porque todo esto sienta precedentes en México, ¿sí? Además, pues nuestra historia no lo menciona en esa manera. Entonces hay que hacer una investigación exhaustiva para darnos cuenta cómo todas estas situaciones se vinieron dando de esta manera. Lo cierto es que los reyes utilizaron a este regio patronato como un medio de control y dominación sobre la iglesia, aunque el espíritu del patronato se va desvirtuando con el tiempo. Si bien es cierto que en la iglesia católica, en la tierra del Anáhuac, de México, tuvo desatinos y dañó a la sociedad con el establecimiento de la Inquisición, la censura de los libros, las comunicaciones diversas, la acumulación del patrimonio eclesiástico, incluso se presionaba mediante testamentos a algunas familias, la abundancia en la que vivía el clero, la falta de probidad. También es cierto que esto va creando una especie de anticlericalismo en México. El virrey don Antonio Mendoza, en el 1544, escribe lo siguiente: los clérigos que vienen a estas partes, dice, son ruines, y todos se fundan sobre su interés. Si no fuere porque su majestad tiene mandato y por el bautizar, por lo demás, los indios estarían mejor sin ellos. Me parece bastante fuerte las palabras de este virrey. Bien, incluso el obispo Hoja Castro de Puebla, 2 años después de esto, escribe: en los clérigos, en estas partes, se ven mayores flaquezas, grandes flaquezas, que se ven acompañados de escándalos porque han sido frailes prófugos o vienen huyendo de sus prelados. ¿Qué significa? Que muchos de estos clérigos que aparecen aquí en México vienen huyendo de España y de sus obispos. Bien, cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. Vamos a continuar. Luego entramos con la Guerra de Independencia. Ok, la independencia en México forma parte de la historia eclesiástica. Y lo digo con mucha tristeza, Nos independizamos de la colonia española, de la corona española, entre comillas, pero no de la religión. Y ahorita me van a entender por qué estoy diciendo esto. El carácter religioso jamás abandonó la causa de la independencia, jamás. Habíamos nacido al toque de una campana y de ecos que seguían por todas partes, en lo que es Valladolid o Morelia hoy en día, y que es el origen de la revuelta y el constante foco de ella. El clero de Michoacán, por ejemplo, que eran gentes preparadas, pone los cimientos de la gran obra encabezada por don Manuel Abad, español peninsular, quien magistralmente pone que cuáles son las llagas que España estaba lejos de poder curar en nuestra patria.
el desorden económico, la opresión de las razas en el país, los abusos por parte de lo administrativo de estos patronatos y los abusos que cometen de otro tipo estos patronatos que he venido mencionando, ¿sí? Los próceres de nuestra patria y el pueblo tuvieron la idea de reafirmar y defender la unidad de la Nueva España, que se veía en peligro con la promulgación de leyes liberales en España y la intervención napoleónica en nuestra península. Esta idea de la defensa de la religión católica fue el soporte que movió no a pocos a someterse a este movimiento de libertad. Hay que recordar que el pueblo mexicano, en su mayoría, pues son católicos en ese momento. Se les vende esta idea de que hay que defender la fe, y el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de nuestra independencia, caudillo político, que también fue religioso, se preocupó por mostrar que no debía existir conflicto entre el cristianismo, la ciencia y la historia moderna. Bien, además de Hidalgo, tenemos a Morelos, a Matamoros, que son religiosos. Y de las filas del clero salieron sacerdotes, miles de sacerdotes, a luchar por la causa. En un libro denominado Las Tablas de la Nueva España se puede leer que con Morelos iban más o menos, pasados ya por las armas, fusilados 125 sacerdotes hasta 1815. En el curato de Dolores se proclama la independencia el 16 de septiembre de 1810, al grito de viva la independencia, viva la religión y muera el mal gobierno, ¿sí? Salen rumbo a San Miguel de Allende con 600 hombres y en la sacristía del pueblo de Atotonilco toma un cuadro de la Virgen de Guadalupe que pone al frente los ejércitos de los libertadores mexicanos. Esto lo tomo literalmente de un libro de Mariano Cuevas, Historia de México, tomo 5, libro primero, en las páginas 58 y 59. Como se puede observar en todos estos documentos que he hecho referencia, aquí simplemente la única religión que en ese momento se contempla es el catolicismo, no hay otra. De hecho, ahorita les voy a mostrar en la Constitución cómo se dice que la única y verdadera religión perpetua en México es el catolicismo, ¿sí? Y lo ponen en la Constitución para más tristeza de la historia. Pero bueno, vamos a continuar. Bien, el 30 de junio de 1821 se celebran los tratados de Córdoba con Iturbide y se pone al fin a la guerra de independencia. El 27 de septiembre de ese mismo año se entra a la Ciudad de México Agustín Iturbide con el ejército trigarante y se proclama religión, independencia y unidad. Aquí tenemos este tema. Con el primer Congreso Constituyente y como acto de adhesión a la fe católica y a la Iglesia, todos los diputados electos se reúnen en la Catedral Metropolitana y juran de manera solemne defender la religión católica y la independencia de México. Así nace la independencia en México, ¿sí? Bien, aquí quiero nada más resaltar, que no voy a alargarme mucho, aquí quiero resaltar algunos hechos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en 1824 se disuelve el Congreso por Agustín Iturbide, toda vez que las provincias se le niegan al Congreso las facultades para constituir la nación mexicana. En el 23 se crea el decreto por el cual se acuerda la disolución para un nuevo, y aparecen dos grupos, los federalistas y los centralistas, que tienen como líderes a clérigos como Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier, ¿sí? Por eso hay esta resistencia. Después el acta constitutiva establece el monopolio oficial del catolicismo. La Constitución Federal de 1824 se publica con el siguiente día el nombre de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y pongo literalmente el preámbulo de la Constitución. En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad.
es decir, no somos un pueblo laico. En su nacimiento no lo fuimos, ¿sí? El artículo 3 de esa Constitución señala que la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación protege las leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Hasta el 1824, la única religión permitida en México es el catolicismo y está en la Constitución. De hecho, no hay nada que hacer porque los documentos que hay réplicas de esa Constitución, así aparece. Me regalaron las constituciones Rosa Porrúa y tengo por allí el documento y efectivamente está consignado de esa manera. Bien, aquí voy a brincarme todo esto porque seguimos dando vueltas en lo mismo, ¿sí? Simplemente quería resaltar eso. Luego viene en el 1836 una constitución que se le conoce como centralista. Aquí se reúne nuevamente el Congreso en 1835. Se presenta un proyecto que se le llama Bases Constitucionales, que son las bases para la nueva Constitución. Pero hay 7 leyes que dividen en estatutos, de las cuales quiero llamar la atención. Primero, en el artículo 1 se señala que la nación mexicana, ya en el 35, se señala que la nación mexicana no profesa ni protege otra religión que la católica, apostólica y romana y no tolera el ejercicio de ninguna otra. La Constitución iba precedida de la invocación a Dios Todopoderoso, Trino y Uno, y establecía el juramento por Dios y los santos evangelios para el presidente de la República. En el artículo 3, la fracción primera de la primera ley, se señala como una de las obligaciones del mexicano la de profesar la religión de su padre. En otras palabras, estábamos obligados por la Constitución a profesar la religión católica. El artículo 30 preserva los fueros eclesiásticos, es decir, tienen corte de fuero los clérigos y militares. Y no había más fueros más que esos dos, el eclesiástico y el militar. Bien, pongo este antecedente porque se intenta hacer una reforma, pero todavía seguimos bajo esa tutela. En el 1842 aparece esto que conocemos como bases orgánicas y el presidente de la República, don Nicolás Bravo, designa 80 notables para integrar la Junta Nacional Legislativa, ¿sí? Según lo propuesto por el movimiento triunfante que sofocó al acaudillado Valentín Gómez Farías, elaboran las bases orgánicas, ¿sí? Y también se establece la intolerancia religiosa a favor de la Iglesia Católica al declarar que la nación profesa, protege la religión católica, apostólica y romana con exclusión de cualquier otra. Hasta 1842 no hubiera sido posible establecernos en México dadas estas cuestiones constitucionales, ¿sí? Hay una acta de 1847 que termina de discutirse el 17 de mayo y fue jurada y publicada en el 47. Inicia en el nombre de Dios, creador, conservador de las sociedades, y durante este periodo la nación no profesaba ni protegía otra religión que no fuera la católica. Seguimos con todo eso. La ruptura, el hito, se marca con la Constitución de 1857, ¿sí? Anterior a la Constitución de 1857, se expidió la Ley Juárez, que suprime el fuero eclesiástico. Más tarde, la Ley Lerdo, sobre la desamortización de las fincas rústica y urbana que prohibían a las corporaciones eclesiásticas tener la capacidad para administrar bienes raíces. Luego apareció la Ley Iglesia, que se refiere a los aranceles parroquiales en relación a los bautismos, amonestaciones, casamientos, entierros, y se castiga el abuso de cobrar a los pobres. Ya no se les permite a los clérigos ponerles cargas económicas a la gente pobre. Estas leyes no tenían otro objetivo más que impedir la influencia del clero en asuntos civiles, el llamamiento a las armas para derrocar la dictadura de Antonio López de Santana. En el 17 de febrero de 1856, quiero hacer énfasis en esto,
se reúne el Congreso Constituyente y fue jurada la Constitución del 57 de rodillas ante un crucifijo con la mano derecha puesta sobre el Santo Evangelio, y se dice, su prólogo inicia con esta frase: en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano, se establece el régimen republicano, representativo y federal con división de poderes. No obstante, ya en este texto del 57, 1857, ya no se omite el reconocimiento de la religión católica en el texto constitucional. Aquí nos logramos, iba a decir divorciar, no, emancipar del catolicismo. Gracias a Dios como nació, ¿sí? Es ahí donde empieza el nacimiento. Bien, no obstante el prólogo de la Constitución que invoca el nombre de Dios, la Iglesia no pudo dudar en ningún momento de la impiedad de esto contra la religión y contra la patria. Ese es el argumento de ellos. El episcopado católico en masa acude inmediatamente a su protesta y con su prohibición de jurar este nefasto código. Estoy tomando palabras de ellos. Señala que la Iglesia, por el solo hecho de no declarar a la religión católica como única reconocida en el país, equivalió a una especie de apostasía nacional, dicen los obispos. Horrendo crimen e ingratitud para una nación que lo había recibido todo de la religión católica. Bueno, ese todo hay que definirlo, precisamente porque esta era para México lo que el alma para el cuerpo. Estoy poniendo citas textuales de ellos. ¿Qué causaba en los obispos católicos el rechazo a esta Constitución? La enseñanza es libre, artículo 3. La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o la irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, educación o votos religiosos. Dice, si tú vas a ser privado de la libertad por un voto religioso, no procede. Artículo 5. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley puede coartar la libertad de imprenta. Artículo 7. Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación, tendrá la capacidad legal para adquirir propiedad o administrar bienes y raíces, con la única excepción de los que están destinados inmediata y directamente al servicio de la institución. Todo esto fue un golpe tremendo para el catolicismo, puesto que les quita todas sus prebendas, ¿sí? Finalmente llegamos al último punto, el desconocimiento de Ignacio Comonfort mediante el Plan de Tacubaya. Toma el poder Benito Juárez y reivindica al Congreso en 1857. Así nace lo que conocemos como las leyes de reforma. En este momento en el país hay dos presidentes, Félix de Zuloaga, aceptado por el clero, y el presidente liberal, que era Benito Juárez, quien gobierna desde Veracruz, y expide leyes violentas, anticlericales, conocidas como las leyes de reforma, entre las cuales menciono las siguientes: la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Todos los edificios de la iglesia pasan a manos de la autoridad. El matrimonio civil pasa a manos del Estado, ya no es la iglesia la que tiene el control. La ley de secularización de cementerios, los cementerios le pertenecían a la iglesia, pasan al Estado. La ley sobre libertad de cultos, ya no es la Iglesia Católica la única. El decreto en el que quedan secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia. El decreto en el que se extingue en toda la República las comunidades religiosas. Ya no se permiten las comunidades religiosas en México. Bien. Aquí pongo por qué los obispos rechazan rotundamente esto, ¿sí? El artículo 1. Entran al dominio de la nación todos los bienes que ha estado administrando, sean predios, derechos y acciones. El artículo 3. Habrá perfecta independencia entre los negocios, el Estado y los propios negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger el culto público de la religión católica, así como cualquier otra. Artículo 5. Se suprimen en toda la República las órdenes de los religiosos que existen, cualquiera que sea su denominación. Artículo 3. Todos los que se opongan a esta ley, según el gobierno califique la gravedad de su culpa, serán expulsados
de la República o consignados a la autoridad judicial. En 1859 los colegios clericales, curales, hospitales, edificios anexos a los templos y capellanías entraron a la nacionalización. En 1862 los capitales dejados en testamento por objetos piadosos pasan al Estado. Esto es la ley nacional, esta es la ley nacional de los bienes eclesiásticos. En cuanto a la ley del matrimonio civil, el matrimonio es un contrato civil que se contrae ante la autoridad civil. Para su validez bastará que los contrayentes se presenten ante aquella y expresen su voluntad que tienen para unirse en matrimonio. Dejan afuera todo el protocolo católico. Establece la ley de libertad de cultos que el calendario liberal, donde se suplen la mayoría de las fiestas religiosas y se prohíbe la asistencia oficial de los funcionarios a la iglesia. Eso es la ley sobre libertad de cultos. En la ley sobre libertad de cultos continuamos. El artículo primero protege el ejercicio, protegen el ejercicio del culto católico como la expresión y libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no puede tener límites más que el derecho a un tercero concedido en cada caso por la autoridad política. En otras palabras, el Estado puede, así como valida el catolicismo, validar cualquier otra expresión de fe en nuestro país. Quedan secularizados todos los hospitales, establecimientos de beneficencia que hasta la fecha han administrado las corporaciones. Y finalmente, recurren al Papa, a Pío IX. El episcopado mexicano protesta contra todas estas leyes de reforma publicadas por Juárez en Veracruz, haciendo relación de los conflictos entre la Iglesia y el Estado, y recurren al Papa. El Papa termina diciendo, al escuchar sobre dicha reforma, la peor del mundo, ¿sí? Y aquí pongo algunos fragmentos de la locución del Papa Pío IX sobre lo que él piensa de la reforma en México, de las leyes de reforma de Benito Juárez. Hubiéramos pensado, decía el Papa, venerables hermanos, que nos veríamos forzados con enorme dolor de nuestra alma deplorar y lamentar las cosas que afligen y humillan a la Iglesia Católica en la República Mexicana. Tan pronto como se impuso el nuevo gobierno, se declaró inmediatamente la feroz guerra a la Iglesia, a sus sagrados intereses, derechos y ministros. Después de privar al clero de ambos sufragios en las elecciones populares, porque ya el clero no vota, una ley por la que abolió el fuero eclesiástico que siempre había estado en vigor en toda la República. Es igual dolor que nos forza a decir que también se encuentran en el clero secular bastantes hombres olvidadizos de su dignidad, refiriéndose a todos los clérigos que estuvieron a favor de esta reforma, ¿sí? Que se han olvidado de su deber y las prescripciones canónicas, que de ningún modo fueron respetuosos y se atreven a abandonar la causa de la Iglesia y a tomar ventaja de esta ley tan injusta y ser cómplices de este gobierno. Y cuánta injuria le fue inferida por el mismo gobierno a la Iglesia Católica, a sus sagrados derechos, ministros, pastores, a nuestra sagrada sede y autoridad. Bien, esto es lo que conocemos como las leyes de reforma. Hasta ese momento, pues ha causado malestar en el pueblo y sobre todo en el clero, estas leyes que Benito Juárez establece y que gracias a Dios son el origen de nuestra separación Iglesia-Estado. En una siguiente charla hablaré ya propiamente de estas leyes de reforma y la coyuntura que nos abren históricamente para la presencia del anglicanismo o la Iglesia Episcopal Mexicana y otras comunidades que también se presentan. Digo, esto me hubiera gustado insertarlo en la tesis, desgraciadamente por cuestión de tiempo no me fue posible porque era demasiado material y hubiera sido imposible poder poner todos estos datos históricos para llegar a una pregunta que sin duda tiene una sencilla respuesta. ¿Por qué en México la Iglesia actúa
con total independencia respecto a la sede vaticana, la Santa Sede en Roma, y por qué en Inglaterra no llega a pasar lo mismo. La respuesta nos la da la misma historia, intereses y hechos históricos que no podemos negar a partir de dos situaciones. Catalina es sobrina del rey de España y pues los reyes católicos de España tienen el monopolio de la fe y tienen el poder, como ya lo habían mostrado, de encarcelar al mismo papa si fuese necesario. Entonces, esto es lo que quise demostrar con estas palabras. Quedo a sus órdenes y pues adelante. Adelante, padre Eric, supongo que es quien toma la palabra. Muchas gracias, padre Alejandro. La exposición nos ha ayudado a entender muchos aspectos, quizás vacíos en nuestra historia, quizás vacíos en la comprensión de aquello que luego va a desencadenar nuestras futuras reflexiones y su futura ponencia también. Voy a dar pase justamente al padre Eric para que pueda hacer algunos comentarios, sino también preguntas. Y luego entraremos a una suerte de preguntas y respuestas. Por favor, padre Eric. Hola, buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Padre Alejandro, gracias por semejante cátedra de historia y de sobre todo del avance en las leyes mexicanas. Para mí es admirable y un honor también poder platicar con usted y hacer algunos comentarios. Sin ahondar mucho en algunos temas, porque usted ya los abordó de manera magistral, solamente quiero hacer unos comentarios o algunas acotaciones que van a la par con esta información que usted nos dio. Sobre todo, lo que tiene que ver después de lo que hemos llamado independencia de México, ¿no? Pudiéramos creer o pudiéramos entender que después de este suceso histórico hubo paz, orden y tranquilidad en nuestro México. Pues cosa completamente no tan real, ¿no? Obviamente el desorden económico, los abusos administrativos por parte incluso del mismo clero siguieron permaneciendo, no tan solo quedaron en el patronato de Indias, sino también continuó. Eso de alguna manera pues fue generando un ambiente de desequilibrio político dentro de los puntos liberales y conservadores. También hay que tener en cuenta pues la guerra que se suscitó en 1853, en donde se pierde la mitad de nuestro territorio nacional. De alguna manera eso también genera más desequilibrio, obviamente también la renuncia de los presidentes interinos, entre ellos Mariano Arista. Después nuevamente se manda a traer a Santa Anna por, si no mal recuerdo, 11ª vez, y bueno, pues se aparece allí como una anécdota en donde se cree que, o se dice, que Santa Anna dice, bueno, me sacrifico nuevamente por la nación, pero obviamente ante esta situación, tanto liberales como conservadores, de acuerdo con la postura de Santa Anna, incluso piden que se quite toda la cuestión democrática y ponen una dictadura, ¿no? Eso también de alguna manera genera este tipo de desequilibrio social y político en nuestro país, hasta que llega obviamente Comonfort y se hacen este tipo de cuestiones que usted ya mencionó, sobre lo que fue la ley Juárez, lo que fue la ley Iglesias, y también de lo que fue la ley Lerdo. Bueno, yo solamente, padre Alejandro, le hago una pregunta para que pudiéramos nosotros ir entendiendo un poquito más esto. Desde su perspectiva, desde todo lo que ha estudiado este tema, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado sin ser anacrónicos, obviamente? Desde su perspectiva, ¿qué hubiera pasado si la Iglesia Católica Romana, desde el momento en el cual se promulgan estas leyes que dan paso a las leyes de reforma, hubieran organizado o orquestado
un movimiento armado. Obviamente sabemos que suscitó solamente en Puebla y después pasa todo esto y bueno, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido a nivel nacional? ¿Usted considera que hubiéramos llegado a tener una libertad de culto como actualmente la conocemos o se hubiera frenado o el mismo pueblo hubiera reaccionado? Esa sería una pregunta que hago. Cuando usted me la conteste, después hago otra. Gracias. Bien, quiero hacer una aclaración. Parte de estos estudios ya los realizó un laico, si no me equivoco, Rodríguez. Él fue poniendo estos antecedentes como preámbulo a la libertad religiosa. Por eso comencé la charla diciendo algunas cosas que me hubiera gustado decir. Otro tanto son investigaciones mías sobre estos antecedentes. No le estoy quitando crédito a la obra de los franciscanos, mercedarios, jesuitas en México. No, no, no. Quise poner estos antecedentes porque van a explicar de alguna forma las consecuencias. ¿Sí, padre? Estos antecedentes, tarde o temprano, iban a detonar en esta consecuencia. Decimos en nuestra patria, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Bueno, aquí duró 300 años el mal, pero rompimos la regla, somos aguantadores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si no fue la Iglesia Católica quien encabezara esto, tendría que haber sido cualquier otro ente, cualquier otra organización, cualquier otro grupo de la sociedad que buscara liberarse de esto, ¿sí? Obtuvimos la independencia territorial, pero no la independencia ideológica. Ojo, primera cosa. Celebramos una independencia de algo material, pero no de algo espiritual. Porque nos siguieron cargando con el cuento, ¿sí? De las excomuniones, de las sanciones, de las prohibiciones, de los mitos y leyendas de mis hermanos romanos por 300 años y más todavía. Y todavía seguimos con eso hasta el día de hoy. Con esto quiero contestar, padre Eric, lo que usted me está diciendo. Sí, efectivamente, si no hubiera sido los clérigos católicos, que no creo que lo hubieran hecho por las armas, salvo sus honrosos casos, como fue el cura Hidalgo, Morelos, entre otros, lo hubiera hecho cualquier otro sector de la patria. No creo que hubiéramos soportado seguir bajo esa situación. Hay que recordar que también ya hay un pensamiento liberal bastante avanzado en México para ese momento. Entonces, yo creo que lo hubiera realizado cualquier otra persona. Llámese iglesia, llámese, no sé, universidades, llámese, ¿sí? Y prueba de ello, veamos el movimiento de Tlatelolco. Como un ejemplo que no tiene mucho a la par con esto, pero ¿qué pasa en Tlatelolco? Pues nuestro presidente quiere levantarse el cuello y decir, vamos a las Olimpiadas del 68, incluso por donde va a pasar las delegaciones ponen arbolitos, siembran arbolitos para que las delegaciones de otros países no vean la pobreza. ¿Y en qué termina? Pues en una matanza, en una represión. Pero ¿quiénes abanderan este movimiento? Trabajadores y estudiantes. ¿Sí? Si no lo hubieran hecho los clérigos, padre Eric, lo hubiera hecho cualquier otro sector de la población tarde o temprano y nos hubiéramos logrado independizar de esta situación. Ese es mi criterio. Adelante. Gracias, padre Alejandro. Nada más me gustaría que nos ahondara un poquito más sobre lo que fue las leyes que iniciaron las leyes de reforma, sobre todo el preámbulo, sobre todo las que se promulgaron entre el 55 al 57. Entre ellos la ley que se llama Ley Juárez y sobre todo lo que es la Ley Lerdo. Recordemos que la Ley Juárez hace una distinción entre los tribunales eclesiásticos, tribunales militares y tribunales civiles. Realmente era como una especie de intentar conciliar antes de generar la separación, en donde solamente los tribunales civiles se encargarán de la cuestión civil y el tribunal eclesiástico
y militar de cualquier otro crimen. ¿Qué usted nos puede enriquecer en ese tema? Y también, padre, sobre todo lo que es la ley Lerdo, en donde solamente aclaremos que no era una ley en donde se expropiaban todos los bienes eclesiásticos, sino solo aquellos que eran considerados como territorios ociosos, y no tan solo eclesiásticos, sino también a particulares, sobre todo para fomentar un mayor enriquecimiento. ¿Qué comentario nos puede dar al respecto, padre? Bien, aquí, por eso digo, no está todo, me hubiera gustado, pero por cuestión de tiempo, no pude poner todos los documentos, pero aquí tengo un pensamiento de Miguel Lerdo de Tejada. Dice, dos son los aspectos bajo los cuales se puede considerar la providencia de esta ley. Primero, como una resolución que va a desaparecer uno de los errores económicos que nos han impedido establecer la propiedad, el desarrollo de las artes y de la industria. Lerdo de Tejada ve como un error económico el control absoluto de estas propiedades por parte del clero. Y segundo, como una inmediata medida para allanar el principal obstáculo que se ha presentado para el establecimiento de un sistema tributario uniforme, ¿sí? Que es la base de todo buen sistema de impuestos. Dice, mientras la Iglesia mantenga esto, no podremos tener un buen sistema de impuestos y no podremos tener la autonomía como Estado. La ley que propone Lerdo de Tejada, entonces tiene estas dos vertientes, ¿sí? Que de alguna forma buscan el establecimiento de un sistema que le permita a México poder tener los recursos para establecerse como una nación totalmente autónoma. Sí fueron realmente esto, me parece que sí son realmente los criterios que mueven a Lerdo de Tejada a buscar este cambio, ¿sí? Es la ley que yo estoy mencionando en referencia a estos dos hechos que no solo implicaba el desalojo y la expropiación, sino que más bien concilian los intereses del Estado, del pueblo, ¿sí? Adelante. Gracias, padre. Y por último, mi última pregunta, porque habla de tantas cosas y hay cosas que me hubiera gustado que ahondara un poquito más, sobre todo cuando se habla de la libertad de culto. Sabemos que 1856 es un año importante para este momento, sobre todo en México. ¿Por qué? Porque se pone en tela de juicio qué tan beneficioso fuera tener acercamientos con otras denominaciones religiosas, ¿no? Y de una manera muy concreta, si no mal recuerdo, se intentaba que llegaran personal extranjero, obviamente con su iglesia, con su denominación, para enriquecer la cuestión económica y acrecentar un poco la economía mexicana. Ahora, todo eso de alguna manera pone las bases hacia lo que es la libertad de culto. Padre, la pregunta es la siguiente. ¿Considera que a pesar de todos estos alegatos, sobre todo sabemos que de alguna manera en la Constitución de 1857 no se da una libertad de culto total, pero por lo menos se ponen las bases? ¿Considera usted que esa libertad de culto continuó hasta la Constitución de 1817 o no? Ok, hay que recordar, ahora no hablo, hay que recordar que mi especialidad es lo jurídico, ¿sí? Yo soy maestro en Derecho y actualmente pues doctorante en Derecho. Efectivamente, si hay una serie de factores históricos, sociales que se van dando en torno a estas leyes, hay que recordar también que tienen un propósito. Y este es el primer paso, la Constitución en el 57. Es el primer paso que no hubiera logrado una ruptura tan radical para lograr deslindarse completamente de la religión, pero sí logra establecer las bases para empezar un proyecto que más tarde retoma el presidente Juárez, ¿sí? Definitivamente establece las bases, no hay duda de eso. Jurídicamente
fue el primer esbozo de lo que tenemos después reflejado en la Constitución de 1917. Efectivamente, ese es el primer esbozo y que va a servir de base para lo de 1917. Por otro lado, hubiera sido cuesta arriba, hubiera sido, híjole, ¿cómo definirlo? Totalmente un proyecto megatitánico el tratar de conseguir una reforma si se hubieran brincado ese paso del 57. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pueblo que solamente conoce una fe. Estamos hablando que por mucho tiempo la religión católica fue la única permitida, tanto por el Estado como por sus líderes. Si ellos no hubiéramos tenido esa constitución de 1857 y todas las antecedentes, no hubiera sido posible, porque esto hubiera resultado para el pueblo una afrenta. Y si bien es cierto que los obispos intentaron argumentar y decir que esto era nefasto, que esto era una ley injusta, inhumana, que le estaban quitando el alma al cuerpo, como lo cité en la charla, también es cierto que se tuvo que dar pasos graduales. Y lo primero es el 57 y después vendrá el 1917, ya con la Constitución que sigue rigiendo hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, definitivamente sí era necesario. Sí lo veo como algo necesario. Bien. Estoy viendo, perdón, aquí algunas acotaciones y participaciones que ponen en el chat que me parecen bastante interesantes por parte de algunos hermanos. Diego Martín Cortés, las tres, al principio las leyes de reforma eran tres, efectivamente. Sí era imposible, híjole, hablar de todos estos temas porque llevamos 1 hora 15 minutos y no hemos abarcado todos los aspectos. La limitación de este tipo de webinars que estamos realizando es tiempo, es nuestro enemigo. El tiempo siempre va a ser nuestro enemigo. Y por otro lado, la bondad es que podemos dialogar, interactuar con las personas en diferentes ámbitos. Padre Eric, le agradezco muchísimo, de verdad, espero que tengamos la oportunidad de volver a coincidir. Será un honor poder compartir con usted en un futuro cercano y le agradezco mucho sus apreciaciones, sus intervenciones, que para mí me ayudan a hacer una reflexión también en lo personal. Adelante. Padre No sé Alejandro, si muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre Eric, por las intervenciones. Nos han ayudado a esclarecer muchos aspectos sobre estas leyes, ¿no? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Por favor, no deje de ponerlo por escrito. ¿Por qué llamarle iglesia juarista? Es una pregunta. Padre Alejandro. Segunda, ¿en qué momento intervienen los padres constitucionalistas? Y luego, Okay. ¿la Compañía de Jesús es igual a los jesuitas? Ok. Bien, vamos a contestar hasta donde nos dé el tiempo, ¿les parece? Sí, hay una más, dice, hay una más, dice, sin estas leyes de reformas hechas cada uno en su tiempo, ¿cómo sería en nuestra actualidad nuestro gobierno por la corona? Bueno, ahí están escritas, querido padre, por favor. Ok, vamos una por una a saber hasta dónde nos da el tiempo, ¿sí? Bien, prácticamente cuando estamos hablando de esta iglesia juarista, obviamente no hay en la mente de Benito Juárez, y me resisto a creer que haya habido un proyecto de iglesia como tal, ¿sí? Sino más bien hay una característica, hay una idea que permea todo el pensamiento juarista, que es una iglesia de tipo nacional, ¿sí? De alguna forma, la fe también le pertenece al pueblo. No lo ha dicho de esta manera, pues definitivamente él no lo ha escrito, no ha pensado en un proyecto de una iglesia nacional, no ha pensado en independizar la iglesia de Roma, no estuvo en la cabeza de Juárez. Sí estuvo en la cabeza de algunos seguidores del pensamiento juarista, sí, definitivamente sí. Y habría que mencionar algunos antecedentes
como las esposas de algunos personajes de la historia que sí estuvieron detrás de esto. Sí, definitivamente sí. Pero por otro lado, pues esta idea que tiene de separar iglesia-estado y evitar el monopolio en lo civil, sí estuvo en el pensamiento de Juárez. Él sí tenía en claro que la iglesia no podía tener el control absoluto, sobre todo en el tema civil, de la cuestión que venía manejando la iglesia como parte de sus funciones. No le competía a la iglesia el manejo de la situación civil en nuestro país. Había una segunda pregunta, padre David, que decía después de lo de Juárez y me perdí. Había una segunda pregunta, si me podría hacer el favor de repetir, padre, por favor. ¿En qué momento intervienen los padres constitucionalistas? Y la siguiente es, ¿la compañía de Jesús es igual a los jesuitas? Ya. Sí. Hay que recordar, me brinco la segunda pregunta, porque la voy a tratar abiertamente en la siguiente charla, ¿sí? Me brinco ahorita en este momentito, voy a hacer un stand-by en eso, y me brinco directamente a la Compañía de Jesús. Hay que recordar que Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús a raíz de la Reforma Protestante, ¿sí? Es la respuesta a la Reforma Protestante, y la respuesta pues es el nacimiento de esta compañía. Ignacio había sido militar, crea una compañía de defensa al Papa y a toda la estructura de la iglesia. Allí nace esta llamada Compañía de Jesús, que más tarde serán conocidos en la historia como los Padres Jesuitas, a la cual pertenece Francisco, y que incluso no sé cuál es el procedimiento canónico que tuvo que realizar, porque incluso para ser nombrados obispos ellos requieren de una especie de licencia para poder recibir el nombramiento de obispos o arzobispos, ¿sí? En este caso, pues el Papa fue la excepción, porque la Compañía de Jesús no tiene por ese fin el gobierno de la iglesia, sino la protección de la iglesia. ¿Son lo mismo? Sí, definitivamente son lo mismo. De los padres constitucionalistas abordaré un poquito más, si el tiempo no lo permite, en la siguiente charla, y si así lo consideran pertinente, por el cuestión de tiempo, porque sí hay varios puntos que me gustaría desglosar en base a esto. ¿Les parece? Y hay una última pregunta, padre, para dar término a la serie de preguntas. Sin estas leyes de La cuarta pregunta, reformas padre David, hechas cada uno en su tiempo, ¿cómo sería en nuestra actualidad nuestro gobierno? Ok, este tipo de preguntas me cuestan un poquito de trabajo porque hay que echar a volar la imaginación, ¿sí? Pues tendríamos un estado un poquito más conservador que, bueno, iba a decir que España, y no, España no es tan conservador hoy en día. Tendríamos un estado totalmente religioso, totalmente monopolizado por la cuestión de iglesia. Me cuesta trabajo imaginar México en el año 2021 bajo la tutela de una iglesia nacional o de una iglesia que maneje los asuntos nacionales. ¿Por qué? Porque seguiría el fuero en los ministros religiosos. Muchos abusos y muchas situaciones que se han venido denunciando no serían posibles. Seguiría el encubrimiento, seguiría la tolerancia a lo que no se puede tolerar, seguirían los grandes silencios. Híjole, no lo veo un panorama así muy paradisiaco. Más bien lo veo bastante oscuro si esto se hubiera seguido manteniendo de esa manera. Pero es una apreciación muy personal. A lo mejor alguien puede diferir y puede decir, no, padre, sería muy bonito que fuera de esa forma. Pues en mi criterio no lo sería, ¿sí? Pero es una opinión personal. Acuérdense que una opinión no es un argumento. Estoy dando simplemente una opinión, aunque un argumento pues sí tendría que basarlo en razones fundamentadas, en datos, para poder argumentar válidamente sobre esto. Bien.
Bueno, quizás padre Alejandro, Es en todo, relación a la experiencia de otros países, uno puede ver las diferencias de cómo estos procesos de laicizar, por ejemplo, el Estado tiene una mixtura increíble, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, que aunque pregona muchos cambios sociales, sin embargo, por ejemplo, todo ese proceso del proceso del divorcio, es todo un proceso que uno señala que todavía está entrampado con ciertos criterios socio-religiosos y más preñado por la ética católica romana, por ejemplo. En Perú, por ejemplo, aquí todavía se cuestiona, por ejemplo, el Estado laico peruano en cuanto a que si muy bien pregona ser un Estado laico, en realidad la Constitución peruana dice que promueve la Iglesia Católica Romana, porque ella o de ella deviene, digamos, toda una herencia de la peruanidad y por lo tanto la promueve sin dejar de reconocer las otras identidades religiosas. O sea, sigue teniendo un elemento de diferenciación la Iglesia Católica Romana aquí en Perú y todavía tenemos un concordato. El tema de los concordatos, por ejemplo, sería interesante saber porque todavía en el Perú tenemos un concordato. Yo no sé en México si lo tienen o no. Supongo que no, en función a la historia, pero nosotros tenemos un concordato, es decir, un convenio de país a país donde el Estado del Vaticano tiene condiciones importantes en el Perú, por ejemplo, como también en otros países. ¿En México existe el concordato? Qué bueno que toca el tema, padre. El Estado Vaticano tiene la posibilidad como Estado de establecer concordatos con los países con los cuales tiene nuncios apostólicos. Perdón, ¿me escuchan? Perdí el audio. ¿Me Sí, 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 escuchan? sí, la escucha, sí la escucha. Perdón. Les decía que el Estado Vaticano como Estado tiene la posibilidad de establecer concordatos con los países con los cuales tiene nuncios apostólicos. Hay que recordar que en México por muchísimos años, no habíamos tenido la relación oficial Iglesia-Estado. Por lo tanto, eran delegados apostólicos, no nuncios. Al haber delegados, ¿se escucha? Estoy con la preocupación. ¿Me escucha? Sí se escucha. No sé si el audio se... Ok, ya. Al no haber un nuncio o un representante jurídico o legal por parte del Estado Vaticano, entonces se nombran delegados, que son simples representantes y no se pueden establecer concordatos. En México actualmente no se ha celebrado un concordato con la Iglesia Católica por muchos años, ¿sí? Entonces, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Sí. Sería bueno también que hiciéramos concordatos con otras iglesias, pero digo, bueno, Dios nos ha bendecido porque no sería un avance, sería un retroceso. Bueno, justamente, padre Alejandro, por ejemplo, en el Perú, uno de los graves problemas que tenemos sobre educación, por ejemplo, que en el concordato que establece el Estado peruano con el Vaticano, establece que el tema de la educación religiosa, por ejemplo, es parte del convenio, como también parte del convenio son otros aspectos que yo creo que, por ejemplo, es interesante la experiencia de México, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Chile, como ocurre en otros países. Yo tengo por último una pregunta y con esto quizás, padre, podemos culminar. La reverenda Imelda nos dice, a nosotros como anglicanos nos parece bien las leyes de la reforma, pero muchos católicos romanos hoy en día odian a Juárez. ¿Qué puede suponer usted es lo que estos odiadores de Juárez quisieran ver sucediendo en el día de hoy? Bien, todo el mundo habla, decimos en mi tierra, del lugar donde le aprieta el zapato. Y
a estos seguidores de esta estructura, pues obviamente les duele el que no se mantiene el control sobre ciertos bienes, el que no se tiene inmunidad o fuero o corte de fuero, como llamarían algunos. Pero efectivamente hay que recordar que por encima de la Constitución en México, ni siquiera un tratado internacional puede estar por encima de ella, están a la par. Entonces, si se tratara de llegar a un tratado internacional como es un concordato, pero este atenta contra lo que está prescrito, lo que está consignado en la Carta Magna en nuestra Constitución, no procede. Sería anticonstitucional, no se podría establecer un concordato si va contra los principios de la Constitución. Hay que recordar que la Constitución es muy clara en México. En cuanto a la educación, queda claro que es una cuestión que está en manos del Estado, no de una iglesia. En cuanto a las instituciones, son del gobierno, son públicas, ¿sí? ¿Puede haber privadas? Sí, pero hay una serie de situaciones que tendrán que resolver antes de que se puedan establecer como tales, ¿sí? Entonces, a nivel de Constitución esto no sería posible. Estos señores que propugnan y que siguen hablando en contra del asunto de Benito Juárez, se han olvidado de una parte. Tenemos una mala costumbre que en América Latina, y hablo en general por los años que he vivido en Sudamérica, que no tenemos memoria histórica, padre. No sé si coincide conmigo. En muchos de nuestros pueblos hemos perdido la memoria histórica. Y nos olvidamos de todos los atropellos, de todos los abusos, de todas las vejaciones que el pueblo ha recibido y volvemos a darles el voto y el voto de confianza. Hoy más que nunca surge la necesidad de reavivar este pensamiento del presidente Juárez, porque más que nunca necesitamos un gobierno en manos del pueblo, cuya soberanía y autonomía se derive del pueblo, no de una creencia. Entonces, pues es parte de la derecha y ellos seguirán diciendo que Juárez era primo hermano de Judas Iscariote. Pueden decirlo, se vale, pero la historia dice lo contrario. Y aquí estamos hablando de hechos, no de suposiciones. Entonces, gracias a Dios que la historia ha sido muy clara en México, que estos hechos que he presentado, quizás no en forma cronológica, pero sí en forma de importancia que tuvieron para nuestro antecedente, la libertad religiosa, nos van a dar la razón. La historia siempre le da la razón al hombre. Era necesaria esta charla para sentar todos los antecedentes y poder entender la profundidad de las leyes que van anticipando el escenario a la libertad religiosa en México, de la cual no solo el anglicanismo ha sido beneficiado, sino cantidad de comunidades hoy en día son beneficiadas mediante esta ley de la libertad religiosa en México. Sin más, yo les agradezco su paciencia, su bondad para con mi persona y quedo a sus órdenes. Gracias, Padre Alejandro, por este tiempo. En realidad, acabo de entender, creo que con todos ustedes, que estamos develando toda una cortina donde uno puede darse cuenta el ejercicio que puede asumir con tanto poder una iglesia, al grado de ser poseedora de todo. Como que si ella, que gobierna el reino de Dios aquí en la tierra, toma posesión de bienes, de seres humanos, de estados, y de conciencias y de pensamiento. Creo que el desafío es plantearnos en el día de hoy qué sucede con la iglesia anglicana y qué sucede con nosotros. Es decir, mal haríamos justamente ejercitar este camino, ¿no? Que esa es una tentación para aquellos que, digamos, enarbolamos la fe, el evangelio, la verdad de Dios. Y yo creo que sí, tenemos que nosotros en ese sentido ver y observar. El padre Alejandro me comentó de que había alguien que había levantado su mano. Nada más un personaje que se llama Obispo Julio, así me parece.
Ok, por favor, obispo. Sí, gracias. Pues yo quiero agradecerle al Magister Alejandro y pronto doctor Alejandro, porque ya está en su doctorado. Responder a nuestro llamado es siempre un gran privilegio el que en nuestro pequeño instituto virtual, pues cada vez estén integrando personas de alto calibre académico y profesional también. Y ahora es un orgullo tenerlo entre nosotros, padre, maestro, profesor, y le agradezco mucho haber accedido a nuestra invitación y orientarnos y darnos luz, mucha luz en estos antecedentes y aspectos que vieron nacer a los padres constitucionalistas, ¿verdad? Digamos, precursores de nuestra comunidad de fe. Le agradezco mucho su participación, estamos muy contentos con usted y era todo lo que quería decir esta noche respecto a su gran aporte. Le agradecemos mucho. Yo le agradezco su bondad, obispo. Sabe que me une un gran cariño, amistad y respeto a su persona y a la consideración que le tengo a la diócesis del sureste. Me encomiendo a sus oraciones, quedo a sus órdenes y que pasen buenas noches. Muchas gracias, padre Alejandro. Gracias, reverendo Eric. Gracias por la participación. Obispo Julio, ¿nos puede dar una oración de bendición, por favor? Buenas noches, gracias, padre David. Sí. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Esta noche que nos has permitido llegar al final del día, te pedimos, dejas, nos guíes, nos cuides de nuestro dormir y que nos lleves conmigo a nuestro despertar, que nos protejas de asaltos de todo enemigo espiritual y físico, que nos guíes no solo en nuestro pensar diurno, también en nuestros sueños. Queridos, y sin más, hemos de elevar nuestras oraciones como nuestro Salvador Cristo mismo. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos dejes caer en ti y librarnos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder. Gloria por siempre, Señor. Gracias a todos, gracias por la participación. Bendiga a todos ustedes, a sus hijos, a sus seres queridos, hoy y siempre. Amén. Amén. Gracias, obispo. Gracias, nos encontramos muy pronto, el próximo miércoles, y nuevamente muchas gracias a todos los que hoy, en particular al padre Alejandro y al padre Eric. Gracias por este tiempo. Nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta